continuando con la explicación de la estructura atómica, tenemos que decir que aparte de esta estructura general que se comparte por todos los átomos existentes, cada átomo de cada elemento tiene una estructura particular que no se repite y que no es igual a ninguna otra. Por ejemplo, el elemento más sencillo con respecto a la cantidad de partículas es el hidrógeno, símbolo H. El hidrógeno es el elemento que tiene en su núcleo un protón. No tiene ningún neutrón y va a tener un electrón. El elemento que le sigue en complejidad es el helio, y un tipo de los átomos de helio contienen 2 protones en su núcleo, 2 neutrones en su núcleo y 2 electrones en su periferia. Lo que debemos visualizar acá, y es muy importante, es que siempre en un átomo la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Lo vemos aquí y aquí. Y en el caso del helio también se cumple que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Ahí y ahí. ¿Qué concluimos importante? Es que los átomos son eléctricamente neutros. Siempre van a tener la misma cantidad de electrones que de protones. Esto se va a dar siempre. Vamos a un ejemplo un poco más complejo con respecto a las cantidades. Por ejemplo, vamos a analizar el elemento de sodio, símbolo Na. El sodio tiene 11 protones, tiene 12 neutrones y tiene 11 electrones. Siempre la cantidad de electrones y protones es la misma. Si bien esta información yo la sé de memoria porque la trabajo habitualmente, esa información la podemos sacar de la tabla periódica alguna y otra de dos conceptos que son número atómico y número másico. Siguiendo con el sodio, vamos a introducir el concepto de número atómico. El número atómico se representa con la letra Z. Si X es el símbolo del elemento, estoy hablando de un elemento genérico, el número atómico Z, el número atómico, se escribe como subíndice izquierdo del símbolo del elemento. El número atómico Z va a indicar la cantidad de protones que tiene un núcleo. Así que el número atómico indica la cantidad de protones que tiene un átomo. Bien, en el caso del sodio, el número atómico es 11, porque tiene 11 protones. El otro número importante lo vamos a llamar número másico. Se representa con la letra A
El número másico me va a indicar la cantidad de nucleones que tiene un átomo. Nucleones son partículas del núcleo, así que el número másico indica cantidad, ¿no? La cantidad de partículas que hay en un núcleo. Por lo tanto, si son las partículas que hay en un núcleo y previamente nosotros dijimos que en el núcleo tengo protones y neutrones, por lo tanto, el número másico va a indicar la suma de protones y neutrones. Número másico es la cantidad de protones y neutrones. Y dijimos previamente que el número atómico es la cantidad de protones. ¿Dónde escribo habitualmente el número atómico? Como supraíndice izquierdo. Iría aquí. Y por lo tanto acá va a ir la suma de protones y neutrones del sodio. Que si nosotros miramos, 11 protones más 12 neutrones me da 23, que es el número atómico del sodio. Entonces, de forma simbólica, vamos a representar al sodio de esta manera. Símbolo Na, 11 indicando la cantidad de protones y 23 indicando el número másico. Ahora bien, ¿cómo hacemos a la inversa para saber cuántos protones, neutrones y electrones tiene un elemento teniendo como dato el número atómico y el número másico? Entonces, vamos a suponer, y trabajamos con otro ejemplo, vamos a suponer que tengo el elemento cloro y les doy la información de que el cloro tiene número atómico 17 y número másico 35. Recordemos, esto es el número atómico 17 y el 35 es el número másico. Recordemos también que el número atómico me indica la cantidad de protones y que el número másico va a representar la cantidad de protones y neutrones. Entonces, de estos dos datos, para el cloro, sé que lo que voy a escribir ahora entonces va a ser para el átomo de cloro, para el cloro. Z, o sea, número atómico, vale 17. También sé que el número atómico es igual a la cantidad de protones, por lo tanto, el cloro va a tener 17 protones. Sé que el número másico es 35 y tengo como dato que el número másico va a ser protones más neutrones. Por lo tanto, si 35 es la suma de 17 más la cantidad de neutrones, podemos deducir que para calcular la cantidad de neutrones, lo que puedo hacer es al número másico restarle la cantidad de protones. Bien, la cantidad de neutrones en este caso va a ser 35 menos 17 protones, por lo tanto la cantidad de neutrones va a ser 18. Corroboramos entonces que 17 protones más 18 neutrones nos da 35 de número atómico, por lo tanto hicimos las cosas bien. Ahora nos queda la cantidad de electrones. Dijimos previamente que
la cantidad de protones y la cantidad de electrones es la misma en un átomo. Por lo tanto, si el átomo de cloro tiene 17 protones, entonces tendrá 17 electrones. Y de esta manera tenemos ahora que el cloro tiene 17 protones, 18 neutrones y 17 electrones. En síntesis, entonces, el número atómico va a coincidir con el número de protones, la cantidad de protones, y en un átomo eléctricamente neutro va a coincidir con la cantidad de electrones. Sabemos que el número másico es igual a la suma de protones más neutrones, entonces deducimos que la cantidad de neutrones va a ser igual a el número másico menos la cantidad de protones. Esto es importante recordarlo para poder resolver distintos ejercicios. Ahora vamos a hacer uno más. Así nos queda otro ejemplo. Usemos, por ejemplo, el elemento aluminio. El elemento aluminio tiene 13 de número atómico y 27 de número másico. Entonces, podemos ir diciendo que si tiene 13 de número atómico, va a tener 13 protones, que también va a tener 13 electrones, porque son la misma cantidad en un átomo neutro. Y que 27, es decir, su número másico menos la cantidad de protones, 27 menos 13, nos da 14 neutrones. No lo puse, pero vamos a agregarlo. 13 es el número atómico y 27 es el número másico.